Bien, hemos estado considerando la enseñanza de la palabra del Señor con respecto a los dones espirituales que Él ha dado a la iglesia. Seguiremos con este tema y en esta noche estudiaremos varias porciones de la Escritura. Así que tome lápiz y papel, apreciado hermano, para poder subrayar aquellas porciones importantes de la Escritura que hablan sobre este tema tan profundo e importante. Volveremos a leer Efesios 4 desde el versículo 10 al versículo 13 para poder recordarlo y aclarar algunas palabras de conceptos allí importantes. La palabra del Señor dice así, Efesios 4, el texto 10. El que descendió, es decir, se refiere al Señor Jesús que descendió desde los cielos, desde sus glorias magníficas, Él desciende a la tierra. El que descendió es el mismo que también subió sobre todos. Esa palabra sobre todos se refiere en el texto original por encima de todos. Dice también el texto 10, ¿no es cierto? Subió sobre todo los cielos para cumplir todas las cosas. Esa palabra para cumplir todas las cosas es para poder llenar todas las cosas. Y el texto 11 dice, y él mismo dio unos ciertamente apóstoles, es decir, el mismo dio. Esa palabra, el mismo Dios, se refiere a que él mismo constituyó ciertamente a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y doctores. La palabra doctores ha de entenderse como maestros, como enseñadores. El texto 12 dice, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Esta palabra perfecto se refiere a un creyente en Cristo maduro, ecuánime, equilibrado, ¿ah? A un varón, a un creyente maduro, ecuánime, equilibrado, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo, es decir, que el creyente en Cristo maduro, ecuánime, equilibrado, llegue al mismo nivel espiritual de la plenitud que tuvo Cristo aquí en la tierra. Bien, que el Señor bendiga su palabra, apreciados hermanos. Más adelante vamos a seguir leyendo otras porciones de este tema y vamos a continuar con este tema de los dones espirituales en Cristo. Hemos leído en Efesios 4:11 que el Señor manifiesta que Él mismo constituyó dones espirituales, que son apóstoles, profetas, evangelistas y pastores y maestros. Ya habíamos considerado en nuestros estudios anteriores acerca de los primeros tres dones mencionados, los de los apóstoles, profetas y evangelistas. Recordemos que los profetas son aquellos que ministran la palabra de Dios con tres elementos importantes, con el elemento de la exhortación, de la consolación y de la enseñanza. El apóstol luego menciona pastores y maestros. Y aquí podríamos preguntarnos, ¿quiénes son estos pastores? No son los ancianos de una iglesia local, de ninguna manera. Los pastores son aquellos que tienen el don de pastorear. Y en todos los textos o versículos que encontramos con esta expresión, nos damos cuenta que es así. Hay un don especial para pastor. Significa uno que enseña, uno que guía, uno que exhorta, uno que consuela, uno que anima. Y su tarea se expresa, el objetivo de su tarea se expresa para la perfección de los santos, para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Hemos de entender también que el cuerpo de Cristo,
leído aquí en Efesios 4, se refiere a la iglesia universal. Así que el ámbito del pastor no solo está en la iglesia local, sino también, según la Escritura, está en la iglesia universal del Señor. Así como los profetas y evangelistas, así también los pastores. Vamos a leer ahora una porción, les invito a considerar una porción de la palabra del Señor en Hechos 20. Hechos capítulo 20. Acompáñenme a Hechos capítulo 20 y vamos a hablar algo de los ancianos ahora. El texto 17, el versículo 17 hasta el versículo. El apóstol Pablo había subido a Jerusalén, a Corinto y a otras partes, y estaba en viaje. Y llegando a aquel lugar llamado Mileto, allí envió a pedir mensajeros a la ciudad de Éfeso, para que viniesen hasta él. Y con estos mensajeros hizo llamar a los ancianos, a los sobreedores de la iglesia que estaba constituida en Éfeso. Es decir, hizo llamar a los ancianos de todos los hermanos que se reunían en el nombre del Señor Jesús en la ciudad de Éfeso. A los ancianos tan solo de esa iglesia hizo llamar, de esa sola ciudad. Y al hacerlos llamar a la iglesia, una vez que ellos fueron desde Éfeso, estos ancianos, a Mileto, donde estaba Pablo, ¿no es cierto? Estos ancianos que han recibido un don especial de parte del Señor, ese don con el objetivo para el ministerio especial, sea ya para la predicación del Evangelio o para el ministerio de los santos, para la alimentación de los santos. Estos ancianos ministran teniendo la vista, en vista a toda la iglesia, a todo el cuerpo de Cristo. Pero aquí en Hechos se habla de los ancianos de la iglesia, es decir, de los sobreedores de un lugar determinado. Y Pablo nos habla de cómo era su ministerio, tanto en el texto 19 al 21, habla cómo era el ministerio de estos hombres. Capítulo 20, ¿no es cierto?, del 19 al 21, dice: así muchos de los que habían practicado vanas artes trajeron los libros y los quemaron delante de todo. Perdón, Efesios 20, estoy leyendo 19. Fíjese que Efesios 20 y 19 dice: sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. Con muchas lágrimas, Pablo nos habla cómo era su ministerio allí en ese lugar, digamos, en Éfeso. Y le habla a estos ancianos, ¿no es cierto?, con muchas lágrimas y tentaciones o pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Ojalá en el día de hoy hayan ministros con el espíritu de este amado apóstol. ¿Cómo servía al Señor él? Él servía con muchas lágrimas y muchas pruebas. A veces debemos pensar y detenernos aquí en la palabra del Señor. Fíjese que el ministerio de lágrimas, apreciados hermanos, y sobre todo apreciados hermanos sobreedores, los que son ancianos de una iglesia local, el ministerio de lágrimas es un ministerio muy eficaz. Y el apóstol tenía varios dones. Tenía el don de apóstol, tenía el don de ministerio, el don de evangelista, tenía además otros dones. Sin embargo, él, en su persona, era el hombre más humilde de todos. E igual puede exhortar a aquellos ancianos que habían venido a él, obedeciendo a su llamado a estos ancianos para aconsejarles. Sabía que él no regresaría otra vez para aquellas para aquellas regiones de Asia donde estaba Éfeso. Sabía que esta era su última visita y sabía que era la última vez que iba a ver a estos ancianos de Éfeso. Por eso cuando vemos al final del capítulo que hemos leído, ellos muchos lloraban ante su despedida. Habían estado 3 años con ellos, con los ancianos, con la iglesia de Éfeso. Y ahora en el texto 28 aquí de Hechos 20, mire lo que dice.
Dice, y por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos o sobreedores para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. Es notable esta advertencia que hay aquí en el texto 28 de Hechos 20. Les da una última advertencia a estos ancianos. Lo había dicho en el texto 27 porque dice, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Habla Pablo a estos ancianos que lo está aconsejando. No he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios y ahora dice, por tanto, mirad por vosotros. Y luego añade, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por sobreedores. Aquí la palabra sobreedores, que es traducido como obispos, es episcopos, la palabra en griego, de donde se deriva esta palabra, es una palabra en la cual está compuesta. Epis en griego significa sobre, y copos significa los que ven. Así que la palabra episcopos son los que ven sobre los demás, observan, son los que miran la grey. Esos son los sobreedores, los llamados ancianos en una iglesia. Son los que están mirando, observando la grey. Miran para cuidar, así como el pastor mira para cuidar el rebaño. Los ancianos aquí, los episcopos, los traducidos como obispos o sobreedores, son los que observan la grey para cuidar. Y aquí el apóstol hace una advertencia a estos sobreedores. Dice, mirad por vosotros. Por tanto, mirad por vosotros. Buena palabra para aquellos que desean ser ancianos en una iglesia local. En primer lugar, tienen que mirarse a sí mismos y tienen que preguntarse aquellos sobreedores, ¿cuál es la condición de su vida delante del Señor? ¿Cuál es su carácter? Aquellos rasgos de cualidades que forman nuestra actitud, la manera de actuar. ¿Cuál es la condición espiritual en la que se encuentran? El apóstol Pablo aconseja a estos ancianos de Éfeso, mirad por vosotros. Y luego, una vez de que ellos hayan mirado por sí mismos, la Escritura dice, y luego por todo el rebaño. No al revés. No mirad primero el rebaño y luego la vida espiritual de estos ancianos. No, aquí hay un orden escritural. Por tanto, mirad por vosotros y luego por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por sobreedores, por episcopos, por aquellos que observan y miran y cuidan la grey. ¿Quién los puso allí? Como sobreedores, el Espíritu Santo, ciertamente. Estudiamos tiempo atrás que en Hechos 13, cómo el Espíritu Santo se encargaba de cada una de las actividades apostólicas de los primeros días, y cómo aquellos primeros misioneros fueron enviados a Antioquía. ¿Enviados por quién? Enviados por el Espíritu Santo, dice. Y dice que primeramente ministraban ellos al Señor, y aquellos 5 prominentes hombres oyeron hablar al Espíritu Santo que dijo, separadme a Bernabé y Saulo para la obra la cual los he llamado. Y siendo apartados estos 2 hombres, entonces ellos partieron a la isla de Chipre a hacer la obra del Señor. Y la Escritura dice que fueron enviados por el Espíritu Santo y partieron. Nosotros para tener una comisión semejante tendríamos que ser enviados por el Espíritu de divinidad, llamados primeramente y luego enviados.
Pero no podemos descontar o ignorar esta actividad del Espíritu Santo aquí revelada en la Escritura. Hemos de entender entonces que el Espíritu Santo, el que señala para ocupar alguna actividad en la iglesia del Señor, la cual existe la necesidad en nuestros días, y es necesario que el Espíritu Santo entonces intervenga, así como intervino en el primer siglo. Es necesaria la dirección, como su intervención, como en aquellos días. Ahora bien, la exhortación del texto 28 de Hechos 20 es notable. El texto dice a los ancianos, la exhortación que dio Pablo a los ancianos, Pablo lleno del Espíritu Santo, a los ancianos que de la iglesia que se reunía en Éfeso, dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Dice, en que el Espíritu Santo os ha puesto por sobreedores. Vamos a leer, volver a leer calmadamente el texto 28 de Hechos 20. Está hablando a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, por episcopos, por sobreedores. En que el Espíritu Santo os ha puesto por sobreedores. Para. Cada vez que hay un para en la Escritura, apreciado hermano, hermana, usted deténgase, porque este para significa un propósito. ¿Cuál es el propósito de la exhortación de la Escritura aquí en el Señor? Dice, el propósito y el objetivo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su sangre. ¿Por qué dice esto aquí? Qué interesante este texto 28. Es porque el Señor Jesús ganó a toda la iglesia que es su cuerpo, la iglesia que es el conjunto de todos los llamados cristianos, hijos de Dios, aquellos que siguen a Cristo. Ahora el Espíritu Santo ha puesto ciertos hombres, ciertos sobreedores en medio de ella, así como lo hizo en Éfeso, la iglesia de Éfeso, con el objetivo para apacentar, es decir, cuidar. Y la advertencia es seria. Es porque hay grandes peligros, pues entrarán lobos rapaces en medio de los creyentes. Qué peligros, sobre todo en estos tiempos. Fíjese que esto de lobos rapaces, no me acompañen, yo lo voy a leer, esto está en Mateo 7, el texto 15, que dice así, y guardaos de los falsos profetas, habla del Señor Jesús, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas de dentro son lobos rapaces. Queridos hermanos, ¿entendemos este lenguaje? Lobos rapaces. Observe las palabras de la Escritura. Estas palabras no son figuradas, estas palabras no son simbólicas, estas palabras no son alegóricas, estas palabras son literales. Literales. Texto 29 de Hechos 20. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, de la iglesia, lobos rapaces que no perdonarán al ganado. Estas palabras no son palabras figuradas. Estas palabras inspiradas por el Espíritu Santo no son palabras simbólicas, no son palabras alegóricas, son palabras textuales, literales. Por lo tanto, apreciados hermanos y queridos hermanos sobreedores de la iglesia del Señor, que el Espíritu Santo os ha puesto
para cuidar, para vigilar con cariño y con aprecio y con cuidado la iglesia del Señor, porque se necesita mucha vigilancia. Se necesita de parte de aquellos sobreedores de las ovejas. Estos sobreedores entonces necesitan una preparación muy especial. Podríamos ver la preparación especial para estos sobreedores. Acompáñame en 1 Timoteo, el capítulo 3. 1 Timoteo, capítulo 3, desde el versículo 1 al versículo 7. Dice así, con respecto a la parte especial de estos hombres puestos por el Espíritu Santo como sobreedores, como ancianos, como episcopos dentro de la iglesia del Señor, puestos por el Espíritu Santo para cuidar la grey del Señor. La Escritura dice así, palabra fiel, si alguno apetece el obispado, o sea, el ancianato, o de ser sobreedor. Palabra fiel, dice la palabra, si alguno apetece el ser un anciano, un sobreedor, uno que cuida, que vigila, buena obra desea. Conviene pues que el episcopo o el sobreedor sea irreprensible, marido de una mujer, solícito. Esa palabra irreprensible significa que sea sin ninguna acusación, que caiga en descrédito. Marido de una mujer, solícito, templado. La palabra templado significa prudente, compuesto, es decir, la palabra compuesto aquí significa que sea decoroso, sobrio, un hombre decoroso, un hombre sobrio, un hombre serio en las cosas del Señor, ciertamente. Hospedador, apto para enseñar, no amador del vino, no heridor, es decir, no pendenciero, no contencioso, no un hombre que busca pelea o discusiones en medio de la iglesia del Señor con los hermanos por cualquier cosa. No heridor, no pendenciero, no codicioso de torpes ganancias, sino moderado, es decir, amable, no litigioso, es decir, apacible, ajeno de la avaricia, no ser avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? No un neófito, porque inflándose, aquí la palabra inflándose se refiere envaneciéndose, no caiga en juicio del diablo. También conviene que tenga buen testimonio de los extraños, porque no caiga en afrenta, o sea, en descrédito, ¿no es cierto? ¿Ah? Y en lazo del diablo. Aquí tenemos los requisitos. Aquí tenemos una lista de requisitos de los ancianos, de los episcopos, de los sobreedores. El apóstol escribe entonces, está pensando en los peligros y en las necesidades que hay en medio del pueblo de Dios. El anciano, a diferencia de lo que el mundo entiende como una persona de edad, el mundo entiende la palabra anciano, eclesiásticamente en las escrituras se refiere a una persona con madurez. Es decir, una persona con discernimiento espiritual, con una madurez espiritual. Y para que una persona sea un sobreedor en medio del pueblo de Dios, tiene que ser una persona con experiencia, una persona que puede ser guía de otros, una persona que pueda
cargarse y encargarse de grandes responsabilidades en relación a las necesidades espirituales de la iglesia. Porque no es cosa ligera el desear o ser anciano de una iglesia, ¿verdad? En primer lugar, el anciano ha de ser irreprensible, hablábamos, es decir, sin falta, sin que haya motivo alguna de reprensión por parte de otros. Marido de una mujer, solícito, cortés, atento, amable, correcto, sociable, cumplido. Un hombre templado, que es prudente, que es moderado. Un hombre compuesto, decoroso, sobrio, serio, hospedador, apto para enseñar. Sobre todo su trato amoroso para los nuevos convertidos. Todo esto, hermanos, todo esto es para que escudriñemos nuestro corazón. Porque no solo está aquí la palabra del Señor para los ancianos, sino también para todos los creyentes en Cristo. Deberíamos tener estas características. Que gobierne bien su casa, sus hijos sujetos con toda honestidad. Porque ¿cómo cuidará la iglesia del Señor? Fíjese que aquí en el texto hay un cambio de verbos. Dice en el texto, dice, porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Muy amable por la proyección del texto. Aquí hay un cambio de verbos. Observe, porque el que no sabe gobernar su casa, su propia casa, luego dice el texto, ¿cómo gobernará la iglesia de Dios? No, aquí hay un cambio de verbos. No dice eso, ¿cómo gobernará la iglesia de Dios? Sino que, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Una cosa es gobernar su casa, pero otra cosa es muy distinta, cuidar la iglesia del Señor, donde ha sido puesto como sobrevedor. Así que el episcopo no es que gobierne, sino que ha de estar entre la que hay uno que cuida. No un neófito, es decir, no un nuevo convertido. Aquí hablábamos que el anciano tiene que tener un discernimiento espiritual, una madurez espiritual, y esto requiere mucho tiempo de experiencia, de un conocimiento profundo de la palabra del Señor, una experiencia en la escuela del Señor, aprendiendo en la disciplina que Dios aplica a aquellos que han de ser útiles para Él, no un neófito que pues inflándose caiga en la condenación o en el juicio del diablo, dice la Escritura. El texto 7 dice que tiene que tener buen testimonio para con los extraños, es decir, con los de afuera de la iglesia, con aquellos inconversos. No vaya a ser cosa que su buen testimonio esté dentro de la iglesia, nada más en el ámbito de su relación con la iglesia, y fuera de la iglesia tengo un mal testimonio o algo irreprensible por parte de aquellos que no son del Señor. No, un buen testimonio para con los extraños, para que no caiga en afrenta, es decir, para que no lo acusen de nada y no caiga en un descrédito. Es necesario, entonces, apreciados hermanos, una lectura más cuidadosa de estos textos de la palabra del Señor. También fíjese que en Tito capítulo 1, no sé si se podrá proyectar el texto, Tito capítulo 1, también hay una lista que encontramos acerca de los ancianos. Tito. Dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, según la fe de los escogidos de Dios y del conocimiento de la verdad, que es según la piedad, para la esperanza de la vida eterna, la cual Dios no puede mentir, prometió antes de los tiempos, ¿no es cierto?
y habla desde el texto 7 en adelante, porque es menester que el obispo, el episcopos, sea sin crimen, como dispensador de Dios, no soberbio, no iracundo, no amador del vino, no heridor, no codicioso de torpes ganancias, sino hospedador, amador de lo bueno, templado, justo, santo, continente, retenedor de la fiel palabra que es conforme a la doctrina, para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradijeren. Fíjese que aquí en Tito encontramos 17 requisitos de los que desean esta buena obra delante del Señor. Subrayalo usted en su Biblia y medítela en casa después. Pero no olvidemos que todo lo que se dice aquí, apreciados y queridos hermanos, se debe esperar para cada hermano en el Señor. Porque este es el reflejo de la verdad, de un verdadero convertido. Este es el reflejo de uno que está consagrado al Señor. Consideremos ahora una porción en Primera de Pedro, capítulo 5, por favor. Dice así, del texto 1 al texto 4, o el versículo 1 al versículo 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo también ancianos con ellos, y testigo de las aflicciones de Cristo. Aquí la palabra aflicciones significa los padecimientos. ¿Ah? Yo anciano también con ellos y testigos de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que ha de ser revelada. Y luego agrega, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino de un ánimo pronto, y no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor. Aquí la palabra heredades se refiere a las posesiones del Señor. Entonces, dice, sino de un ánimo pronto y no teniendo, ¿no es cierto?, las posesiones sobre o sea, no teniendo señorío, mandato, sobre las posesiones del Señor, sino siendo desechados. La palabra deseado, ejemplos, ser ejemplos de la grey. Y cuando apareciera el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de vida. Aquí el apóstol Pablo habla que él es testigo de los padecimientos de Cristo. Pedro, el apóstol, piensa que esta es la iglesia que Cristo sufrió. Está hablándole a la iglesia por la cual Cristo sufrió. Y agrega a estos episcopos, apacentar la grey de Dios. Apacentar, es decir, pastorear, guiar, cuidar la grey de Dios, ¿no es cierto? Y no teniendo el señorío sobre las posesiones del Señor, sobre las heredades del Señor, sino siendo un ejemplo en medio de la grey. Cuando apareciera el príncipe de los pastores, la promesa es que estos sobreedores, estos episcopos, recibirán la corona incorruptible de gloria. Qué preciosa promesa, qué labor, qué trabajo tan precioso, tan minucioso, tan delicado, tan espiritual para aquellos que son ancianos en medio del pueblo del Señor. Veamos también una palabra, por favor, hermanos, en Primera Tesalonicenses 5, el texto 12, 5:12. Dice, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros
perdón, Primera Tesalonicenses 5:12. Estoy en Segunda Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses 5:12. Dice así: y os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Qué precioso texto es para los que nos congregamos en el nombre del Señor en una iglesia local. El Espíritu Santo inspirando al apóstol, dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis, un reconocimiento, a los que trabajan entre vosotros y os presiden, es decir, que son guías, como líderes, ¿no es cierto? Porque ellos están poniendo el ejemplo para que otros los imitemos, sigamos sus pisadas. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. Miremos lo que dice la palabra del Señor en Hebreos, por favor, Hebreos capítulo 13. La epístola a los Hebreos, capítulo 13. Vamos a leer el versículo 17. 7 primero, el versículo 7. Hebreos 13, 7. Dice: acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, la fe de los cuales imitad, considerando cuál haya sido el éxito de su conducta. Cuál haya sido el éxito de su conducta. Palabras inspiradas por el Espíritu Santo, escribe el apóstol. Acordaos de vuestros pastores, aquellos que guían al rebaño, aquellos que cuidan, aquellos que enseñan, aquel pastor que exhorta, aquel pastor que está en medio del pueblo de Dios, guiando al pueblo de Dios, junto a los sobreedores que están cuidando el rebaño del Señor. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, la fe de la cual imitad, considerando cuál haya sido el éxito de su conducta. Este es un versículo que habría que subrayar, apreciados hermanos, en nuestras Biblias. Yo lo tengo subrayados. Y observe lo que dice aquí en el mismo capítulo 13 de Hebreos, el texto 17. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como aquellos que han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no gimiendo, porque esto no es útil. Qué texto más precioso, inspirado el apóstol por el Espíritu de divinidad. Obedeced a vuestros pastores, a vuestros guías, y sujetaos a ellos en fe, porque ellos velan por vuestras almas. Ahí está el don de pastor. El pastor no es solo aquel que guía, exhorta, enseña, consuela, anima, sino también es aquel que vela por el alma de cada uno de aquellos que están en el rebaño, por cada uno que están en la iglesia local. Y hay pastores que van más allá todavía de la iglesia universal en Cristo. Aquel alma de pastor es un don especial del Espíritu de divinidad, porque va más allá. Es aquel que vela, y es más, son aquellos que han de dar cuenta por cada uno del rebaño. Y aquí la palabra dice que quiera el Señor que un día ellos puedan dar cuenta acerca de tu vida espiritual y lo hagan con alegría y no gimiendo delante del Señor.
porque esto no es útil. Esto no es útil. A unos apóstoles, dice la Escritura, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros, y a otros el Espíritu Santo dio el don de pastores y de ancianos y de sobreedores en medio del pueblo de Dios. ¿Con qué objetivo? Para la perfección de los santos, para la madurez del crecimiento espiritual en Cristo de los santos, para la obra del ministerio necesaria que la Iglesia debe realizar, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón, a un creyente en Cristo maduro, ecuánime, equilibrado, a la medida de la edad con que llegó Cristo cuando estuvo aquí en la tierra. Son dones espirituales, apreciados hermanos, puestos por el Señor, que ganó en la cruz. Y su iglesia es el fruto de la aflicción de su alma. Con la ayuda del Señor seguiremos considerando lo que la palabra del Señor nos enseña acerca de estos dones espirituales en Cristo. Que el Señor bendiga su palabra, apreciados hermanos. Amén.